para el estudio de la palabra del Señor. Bien, yo en la reunión pasada no estuve en la reunión de cisterna, de la cisterna, y revisando lo que estuvieron mirando, desde el verso 1 al 10, capítulo 3, verso 1 al 10, es donde vieron todos, pero quisiera darle lectura a todo el capítulo. Si me permiten, darle lectura al capítulo completo, donde dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y quizás se pudiera hacer un pequeño resumen, aunque yo no estuve, tal vez uno de los hermanos que estuvo pudiera resumir, Patricio, Felipe, Cristóbal,
pudiera resumir algo, y luego pasamos a la segunda parte de este capítulo, cuando comienza el discurso de Pedro. ¿Alguno de los hermanos que quiere hacer un pequeño resumen? Vi que Cristóbal participó, Felipe. Hola, hermano Patricio. ¿Qué tal, hermano? Hola, hermanos. Bueno, habíamos visto que era algo bastante simbólico el encuentro que tuvo este hombre con los discípulos del Señor y el diálogo que se había visto, el diálogo que se gestó en cuanto a lo que es el conocimiento del Señor Jesucristo. De hecho, lo que buscaba obviamente ese hombre era algo que tenía una perspectiva temporal, terrenal, pero se topó con los discípulos del Señor que básicamente le entregaron al Señor Jesucristo. Ellos le dicen, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. De hecho, lo que tienen ellos es al Señor, y por medio de la voluntad del Señor Jesucristo, este hombre le pueden decir, levántate y anda. Entonces, básicamente lo que él recibe es justamente a la presencia de Dios en su vida, lo que él recibe es la presencia de Cristo en su vida, y también es partícipe de la gracia de Dios por medio del testimonio de los discípulos. Este hombre recibe esto y obviamente la vida le cambió. Básicamente eso es lo que, como modo resumen, hermano Patricio, podría yo como aportar. Gracias, hermano. ¿Y alguno de los otros hermanos que tuvieron? Bien, si no puedo yo añadir algo, cuando subían juntos al templo a la hora novena, Felipe había mencionado que en el Salmo 55:17 se mencionan 3 horarios: por la mañana, por la tarde y luego, a ver, lo voy a buscar textual. Salmo 55:17 y Daniel 6:10, cuando Daniel oraba 3 veces al día. También dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y era costumbre de cada judío piadoso poder presentarse 3 veces al día. En la escuela dominical cantamos un coro que dice, 3 veces oraba Daniel, 3 veces oraba el profeta Elías. Y ellos subían juntos al templo a la hora novena. El día comenzaba a contarse el horario a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana era la primera hora. Así que era a las 15 horas nuestra, sería más o menos a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, donde subían al templo a orar. Y quiero destacar también de que la iglesia está en un periodo de transición, porque están pasando de una dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia, donde todo va cambiando. Aquí en este libro de los Hechos se entremezclan algunas cosas del Antiguo Testamento con algunas ya en la nueva dispensación. Vamos a encontrar, por ejemplo, que Pablo hace un voto nazareo, que sube Pedro y Juan a orar al templo, luego que, como se mencionaba en la oración, el Señor ya no habita más en templo hecho por manos humanas, sino que habita en la iglesia y habita en el corazón
en el corazón del creyente. Llegan al templo y espera. Allí aparece, hay un cojo que está a la puerta. Hay un cojo que está a la puerta. Y le vemos que ve a Pedro y a Juan, y ellos, cuando está allí el cojo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limón, extendiendo la mano, tal vez, ¿ya? Pero Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. No hay tesoro más grande que un hombre pueda dar, que es el testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Allí el cojo recibe lo que había perdido. Si lo vemos de esta manera, él había perdido la capacidad de moverse, tenía invalidez. Y allí en ese cojo estamos representados cada uno de nosotros. No podíamos prestar ningún servicio a Dios. No podíamos entrar en el templo tampoco. No podíamos entrar en el templo. Nuestro lugar estaba afuera. Pero en el momento que ellos le dicen, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y recibió la sanidad. Y este hombre, cuando dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre recibe la capacidad de caminar, la capacidad de andar en el nombre del Señor. Así también nosotros recibimos esa capacidad un día, la capacidad de andar con firmeza. Y dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí tenemos una vida de testimonio. Tenemos una obra portentosa de la persona del Señor, porque Pedro y Juan son instrumentos en las manos del Señor. No fue Pedro quien le hizo andar, sino que fue el Señor mismo quien le levantó a este hombre de esa condición inútil donde estaba allí a la puerta del templo. Y este hombre puede entrar. Cuando Pedro y Juan prestan atención a la necesidad del hombre. La mayoría de los judíos tal vez lo pasaría por alto. Muchos entrarían sin siquiera mirar, o como mencionaban en la reunión pasada, tal vez descansando así un poco de la culpa, podrían dar al mendigo allí, al hombre que estaba mendigando, podían brindarle alguna ayuda para aliviar sus conciencias. Pero recibe la sanidad de parte del Señor. Ahora, cuando el hombre recibe la sanidad, el hombre mismo con su fe demuestra que la fe es verdadera, porque alabó a Dios en el templo y permaneció junto a los apóstoles. Permaneció junto a ellos. La fe no era fingida, era una fe verdadera, la de este hombre que estaba allí en una manera sin prestar servicio, pero entra saltando y alabando a Dios. Ahora, luego que esto sucede, y hay varias cosas que observar en este capítulo que me han llamado profundamente la atención. Quizás luego Felipe Leighton en la próxima reunión pueda añadirle mucho más. Creo que está bien interiorizado en el libro, pero hay cosas que me llaman la atención, y es la predicación, que es lo que vamos a ver en esta noche, en los minutos que tenemos, de la predicación de Pedro. Cuando están allí en el atrio, cuando han entrado y han alabado a Dios y han orado, porque a ellos iban a la hora de la oración. Tienen que haber cumplido el tiempo de orar.
tienen que haber cumplido el tiempo de adorar, tienen que haber cumplido el tiempo de alabar, pero luego, cuando ellos, cuando toda la gente llega, Pedro da una respuesta al pueblo, da un testimonio. Creo que fue una lección objetiva de parte del Señor. Ya después, tal vez los hermanos puedan aportar lo que traigan. Cuando él dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden? ¿Se sorprenden de que el Señor pueda hacer una obra así? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Dice. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Por qué las personas ponen la vista en los hombres? ¿Por qué ponen la vista en nosotros? Dice Pedro y Juan. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Qué poder tenía Pedro? ¿Qué poder tenía Juan? Y luego lo explica. Y quisiera que pusiéramos atención a los nombres que se le da a la persona del Señor Jesucristo. Primero, en el verso 6, se le llama Jesucristo de Nazaret. Luego, en el verso 13, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Se le nombra como el santo y el justo. Y luego, en el verso 15, se le menciona como el autor de la vida. Como el autor de la vida. Así que podemos por lo menos ver tres enfoques diferentes de la persona del Señor Jesucristo. Tenemos aquí Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo implica que es el hombre ungido de Nazaret, el ungido de Dios de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del ungido de Nazaret. Levántate y anda. No es algo personal de Pedro y de Juan, sino que ellos son encomendados de parte del Señor. Luego, ¿qué carácter tiene? Es el Hijo de Dios o Hijo Jesús. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Luego, se le menciona como el santo y el justo. El santo de los santos. El justo, el que nunca ha cometido pecado. El que nunca ha hecho maldad. Y luego es el autor de la vida. El autor de la vida. Qué tremendo, porque si lo vemos aquí va de menos a más, como Jesucristo de Nazaret, como el Hijo Jesús, como el santo y el justo, y como el autor de la vida. Desde la tierra al cielo. Es como el Señor hace la obra, de abajo, nos lleva de abajo hacia arriba, descendió como Jesucristo de Nazaret y se menciona como el autor de la vida. No sé si alguno de los hermanos, porque me estoy tomando todo el tiempo casi, quisiera aportar también a este estudio. Yo solo quería agregar algo que me había llamado la atención, y es que, bueno, como se ha dicho, es Dios mismo el que sanó a este hombre que estaba allí totalmente limitado y que al único que podía acceder
era lo que se le podía dar a las limosnas. Y, es importante el hecho de que él haya estado en la puerta y que no pueda entrar al lugar que se entendía tradicionalmente como la morada de Dios. Aunque si bien como se ha dicho, en Pentecostés hay un cambio, hay un quiebre, no sé si un quiebre, pero una transición a, a lo que Dios define ahora como morada de Dios, que es su propia iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero este hombre está afuera y no hay nada que esté a su alcance para poder levantarse, entrar y adorar, que es como la secuencia de sucesos. Lo comento ahora porque se me fue la otra semana y antes que avanzamos más. Y pensaba en la comparación que se pueda establecer entre este hombre y uno, en el sentido de que nada puede hacer uno para poder entrar a la presencia y adorar. Eh, Podemos conseguir mil cosas en este mundo, podemos eh, recibir todo tipo de dones, pero nuestra limitación es irremediable, por así decirlo, si no es Dios mismo el que nos levanta, nos hace andar y nos permite adorar. Y lo que ocurre con este hombre es que entra a adorar con ellos. Eh, es importante porque el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud para ir al desierto a adorar. Esa era la principal libertad que iba a tener el pueblo de Israel, que era la adoración, que era ser libre para servir al Señor. Y, y de lo que es, de las limitaciones que es liberado este hombre que estaba allí, este paralítico, es una limitación que le impedía, humanamente hablando, a los ojos de todos, el poder entrar al templo y poder participar con el resto del pueblo en la adoración. Eh, y es justamente lo que él hace. Eh, Pensaba en la imagen, a lo mejor más inmediata que uno tiene de este hombre corriendo, saltando, a lo mejor en una expresión casi infantil de alegría, pero es justamente todo lo que él pudo hacer. Él pudo caminar junto a Pedro y a Juan, pudo saltar si era necesario y pudo adorar. Lo otro es que ellos ofrecen algo que tienen y es paradójico porque el poder no es de ellos, no les pertenece en un sentido porque no proviene de ellos, pero es todo lo que tienen. Y eso todo lo que tienen es al Señor. Ellos tienen y nosotros tenemos algo que puede cambiar una vida, que puede transformar la situación de alguien, que puede llevarle incluso más allá de lo que se imagina en su optimismo o en su esperanza. El, el paralítico no esperaba a lo mejor ser sanado, sino que simplemente esperaba limosna. Y se le otorga algo que va mucho más allá de la limosna. Y muchas veces nosotros nos desgastamos y nos cansamos buscando algo y el Señor tiene cosas mucho mayores que esas para ofrecernos. Y volviendo a lo que tienen Juan y Pedro, eh, podríamos pensar en las cosas que nosotros tenemos, que podemos ofrecerle a alguien. Eh, a lo mejor no tenemos mucha experiencia, a lo mejor no tenemos mucho conocimiento, a lo mejor no tenemos mucho dinero, no tenemos dinero o tenemos una infinidad de limitaciones, pero tenemos al Señor y en la medida en que el Señor obre a través de nosotros, eso va a poder hacer transformaciones radicales y gigantescas en los demás. Primeramente en el Evangelio.
primeramente en cómo el Evangelio puede transformar la vida de alguien y cómo se puede manifestar el Señor en una persona para su gloria. Y son, ahora pasando al discurso de Pedro, son súper, no están al azar los títulos que, como bien se mencionaba, se le dan al Señor: el santo y justo, el autor de la vida. A mí antes se me confundía el autor de la vida con autor de la fe, pero el Señor es autor de ambas cosas están en la Escritura. Y como autor y consumador de la fe, y en este caso como el autor de la vida. Y el Señor es realmente, Él es el origen de todo. Y es casi extraño de decir que alguien pueda matar al autor de la vida. Esa expresión, no estando al azar, es súper curiosa, porque da cuenta de lo absurdo, de las pretensiones que pudieron tener contra el Señor. Siendo Él el autor de la vida, se le pretendió quitarle la vida. Y eso es algo que no se le puede hacer, no se le puede negar la vida, no se le puede arrebatar la vida a aquel que es el autor de la vida, que es la resurrección y la vida, aquel que se le ha dado potestad para también dar vida, que se le ha concedido el otorgar vida, y que también con la misma autoridad divina, siendo Dios mismo, Cristo, puede tomar la vida o quitarla y darla. Está en su mano. Eso era algo que enfureció a los religiosos, como se nos relata en Juan, cuando él les enseñó, les comunicó que tenía esta misma facultad del Dios en el que ellos pensaban, que creían y confiaban, que era la posibilidad de dar vida. Y eso es algo que es un atributo, una capacidad que era motivo de adoración respecto a Jehová, a Dios, al Dios de Israel, como está en su mano la vida de los hombres, de todas las criaturas, y muchos salmos hacen hincapié en esta capacidad de Jehová para controlar la vida, no solo para darla, sino que para también establecer sus límites, para que la vida de una criatura se detenga y el hálito de vida, el espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Se está hablando de Cristo, como se mencionaba, a un Cristo glorificado, a un Cristo que ha sido exaltado, como bien menciona Pedro, en el versículo 13, como Dios, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, una expresión tan antigua, tan del libro de Génesis, ¿cierto?, para hablar de Dios mismo, el Dios de Israel, algo que nos remite a los patriarcas, ¿cierto?, a una expresión, a aquel linaje que comenzó con Abraham y por así decirlo, se confirmó con Isaac y Jacob como el padre de Israel. Perdón, Jacob siendo Israel el padre de las 12 tribus. Y se pone a Cristo a la altura. Lo que quiere Pedro aquí es presentarle al Señor con la misma gloria y autoridad, una gloria y autoridad divina, no a otro Dios, sino decirle, miren, Cristo es Dios, al que ustedes quisieron matar. Él ha sido glorificado, resucitó, fue glorificado, y hoy está vivo y obra a través de nosotros, porque en nosotros no está el poder, no está la piedad, no hay ningún atributo que nos califique para hacer estas cosas, sino que es el santo, el justo, el autor de la vida, el que puede tomar los tendones, los huesos, la piel y sanarla,
y reconstruirla. Ese es el Cristo al que se está presentando, se le está mostrando glorificado, vivo y actuando a través de los discípulos. Eso era, bueno, me alargué un poco, fueron apareciendo algunos pensamientos, pero eso. Bien, casi ya concluyendo con la hora. Hay varios, estaba, mientras Patricio nos hablaba, también miraba que hay varios nombres que se le dan al Señor. El santo, el justo, el autor de la vida, el profeta, que es mencionado allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y esto está referido a la persona del Señor Jesús. Y también en el verso 25, donde el Señor le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. También se le llama la simiente de Dios, el Señor Jesús. Así que todo esto, y como mencionaba Patricio, desde el Génesis, desde el llamado de Abraham, es como que el Señor por su espíritu toma y hace un paréntesis y menciona el Dios de Abraham y también lo que se le dice a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que hay tarea para el próximo martes de poder seguir con este capítulo. Yo creo que hay mucho para aprender. Han ido avanzando rápido, me he dado cuenta, pero hay mucho para aprender. Y en este libro de los Hechos se van tomando pasajes del Antiguo Testamento. Aquí los primeros capítulos vemos los sermones o los mensajes o las prédicas de Pedro. Con qué poder Pedro predica al pueblo de Israel. El apóstol de la circuncisión, con razón se le llama el apóstol de la circuncisión, y a Pablo el apóstol de la incircuncisión. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración y le podemos pedir a uno de los jóvenes